Transcurría el mes de julio de 1715, cuando la flota pirata que hoy ocupa espacio en estas narraciones navegaba frente a las aguas de lo que hoy conocemos como Mar del Plata, Argentina. Su rumbo era sobre los 50 grados y su destino había sido elegido desde el día antes: la bahía norte de Florianópolis, Brasil. Y su objetivo final era apresar un barco que allí estaba en reposo desde hacía una semana para continuar viaje. Dicho barco tenía una gran fortuna de oro y plata a bordo procedente desde el Perú. Recordemos que para estos tiempos esta bahía norte de Florianópolis era un refugio seguro para navíos de la corona portuguesa. En esta época del año, las aguas del Atlántico Sur suelen ser un poco peligrosas, sobre todo en ocasiones de fuertes vientos procedentes desde los Andes Sur, denominados vientos blancos, los cuales arrastran consigo fuertes invernadas o heladas que atraviesan las campinas de Argentina, llegando hasta el Atlántico Sur, arrastrando su frío y sus heladas, levantando marejadas hasta las costas del Brasil. Transcurrió así algunas horas de navegación, mas entrando casi en el mediodía, el mar se tornó violento. Las olas comenzaron a subir precipitadamente, el ambiente se tornó gris y la lluvia no dejaba de caer. Fuertes brisas frías y heladas procedentes de los Andes Sur congelaban los marineros de aquel barco. Y los tres navíos que se dirigían hacia la bahía norte de Florianópolis se vieron envueltos en aquella niebla blanca y fría que no conseguían verse uno y el otro. De esta manera, los tres navíos piratas se dispersaron o dislocaron rumbos diferentes, unos más atrás, otros más adelante. La fragata Falco, de 30 cañones, es la que va a aparecer como protagonista en esta fatídica historia. Hizo hincapié en mantener el rumbo hacia los 50 grados, sin volver a avistar los otros dos navíos compañeros en esta misión. El capitán de esta fragata, capitán pirata, era un tal Richard Kellman, según escribió en sus hojas o diarios o memorias de vida el pirata Peterson, o así escribía él su nombre en las hojas que dejó escritas y en un mapa o plano que también plasmó sobre un trozo de papel rudimentario. Peterson fue el individuo que pudo escribir y narrar todo lo sucedido. Gracias a las memorias escritas por Peterson, conseguimos saber y entender todo lo que sucedió aquella fatídica noche. El navío viajaba o navegaba a gran velocidad por aquellas olas furiosas, y todo gracias a los fuertes vientos procedentes desde los Andes Sur. Conocíamos aquella costa, escribe él, conocíamos cada rincón, cada cabo, cada entrante, cada saliente, cada islote. Así escribió él en sus páginas, en sus memorias. Mas, por alguna razón, la memoria del capitán o del timonel les jugó una mala pasada, pues a la altura de lo que hoy se conoce como la isla de Javier, hoy costa de Florianópolis, al arribar el extremo norte de esta isla, por alguna razón, esta fragata batió o chocó con una piedra, con alguna piedra saliente que ellos no recordaron o nunca vieron o algo parecido. Golpeó fuertemente la fragata contra un peñasco y sufrió severos daños, incluyendo la rotura del timón del navío.
Esto provocó que tuvieran que arreglárselas con las velas, mas no fue posible controlar la fragata y esta mudó el rumbo y bajó hacia las costas. No consiguieron ellos retomar el rumbo, no consiguieron ellos evitar lo que al final sucedió. Mas también él cuenta que por alguna razón en aquel choque o golpe con aquel peñasco se produjo un incendio a bordo de la fragata, un incendio que no pudo ser controlado. Lo controlaba un poco y continuaba el incendio, y el humo del fuego, los cueros, las telas, la brea, fue un infierno. Inevitablemente, entrada la madrugada, aquella fragata golpeó los arrecifes de la costa del Brasil. Específicamente, ella se estrelló contra las costas de Florianópolis. Y aquí les muestro el lugar exacto donde ella supuestamente impactó contra la costa. Y luego voy a explicar lo que yo conseguí descubrir y lo que conseguí entender de este naufragio. En la embestida contra las piedras murieron numerosos, pero numerosos piratas. Los que no ya estaban asfixiados por el humo del incendio y la brea. Muchos otros salieron por las bordas y cayeron al agua helada, siendo arrastrados por las fuertes y altísimas olas y batidos contra las piedras que allí se encuentran, en las cuales un gran número de piratas perdió la vida. Según cuenta Peterson, antes de llegar a la orilla, ellos lanzaron las dos anclas del barco, intentando frenarlo, intentando que él se enganchara y no llegara a impactar, mas no fue posible. Ellas no evitaron el impacto contra las piedras. Según cuenta Peterson, solamente 8 tripulantes sobrevivieron. En la mañana siguiente, ellos enterraron un sinnúmero de compañeros. El navío se apagó debido a tanta lluvia y a que parte de él quedó submerso bajo el agua. Se viró de lado y quedó allí. Por esta razón, a la mañana siguiente, después de enterrar a sus compañeros, ellos se dieron la tarea de intentar rescatar todo el botín que venía a bordo de aquella fragata, que no era mucho según él cuenta, pero sí venía algo de botín en oro en aquella fragata. Él nos narra en sus páginas escritas que ellos consiguieron salvar o rescatar 11 bolsas de cuero conteniendo una gran cantidad de monedas en su interior. Según él escribió, solamente 3 de aquellas bolsas tenían aproximadamente 300 piezas cada una, escudos de A8. Las restantes 8 bolsas tenían lo que él llama piezas sin rótulos o sin calimbo, pienso yo que serían piezas sin rótulos. Serían monedas impresas más sin colocar rótulos en ellas. Nunca vi una moneda así, más es lo que él explica. Las demás contenían piezas sin rótulos. También cuenta Peterson que de los 8 sobrevivientes, 2 murieron horas después, en esta propia mañana. Al parecer estaban muy golpeados, reventados por los golpes contra las piedras, de manera que solo 6 tripulantes quedaron en pie, y de ellos varios estaban heridos y con muchos golpes. Quiero decir, y ya esta es una valoración muy propiamente mía, que yo calculo aproximadamente en 70 kilogramos de oro bruto el total que contenían estas 11 bolsas. Sin avistar ningún otro navío compañero,
en todo el trayecto de aquella mañana y bien entrada la tarde, ellos, por temor a ser capturados por barcos de la corona portuguesa, decidieron emprender un camino a través del monte y por encima de las farallas o acantilados de piedra que aquellas costas presentan. El rumbo que ellos tomaron, como antes dije, fue siguiendo el rumbo del acantilado, pues ellos sabían que esa era la isla a donde ellos iban, a la bahía norte de esta isla. De manera que ellos prosiguieron bordeando aquella costa para intentar bajar por algún lugar y ir rumbo a aquella bahía por dentro del monte. Aquí trazo el rumbo que el propio Peterson describió en su mapa. Este es el rumbo que yo copié con un lápiz del plano original que él dejó. Y las letras que escribí aquí y las palabras son las propias que están escritas en aquel mapa. Intenté escribirlas de una manera exacta, bien transcritas, de manera que apreciamos en este mapa, en el extremo derecho e inferior, que está su nombre, Peterson, 1715. Debajo de su nombre hay lo que parece ser una isla o islote, ¿verdad? Me llamó la atención trazos que tiene ese islote en el extremo norte. Tiene un trazo recto, una patita y tiene una bolita. En otros capítulos hablaré de esta isla. Esta isla que está dibujada ahí es lo que hoy conocemos como la isla de Xavier. Bien, hacia el litoral, hacia la tierra, podemos observar lo que él dibujó como la figura de aquella costa. La figura de aquella costa, ¿verdad? Aquí vemos en el extremo inferior izquierdo, dice allí abajo, esa palabra que casi no se entiende, pequeñas, ahí lo que dice es arena, que en portugués se escribe areia. Eso es lo que dice allí. Y las letras grandes que están encima, allí lo que dice es Ensenada Carabela. Eso es lo que está escrito en aquel lugar. Otra escritura, más subiendo el mapa hacia arriba, dice Ría. No sé por qué no dice río, dice Ría. Y así yo le escribí con las letras bien parecidas a como él las hizo. Ahí lo que dice es Ría. Esa ría no es una ría. Nosotros los que conocemos aquel lugar sabemos que no es una ría. Ese es el canal que sale de la Lagoa da Conceição y va hacia el agua. Ese es el canal de entrada desde el mar hasta la laguna de la Concepción. Más arriba hay otra palabra que es igual que la que está acá abajo y dice areia. Aquella que está allá encima, esa es la hoy llamada Playa Barra da Lagoa. A un lado, al lado izquierdo de esa, lo que dice ahí areia, que es Barra da Lagoa hoy en día, hay una crucecita y hay un 1 escrito allí. Sé que es un 1 y no una J, porque acá él escribe 1715 y el 1 es igual que aquel 1 que está allá encima. Además él escribió todo esto en varias páginas. Acá arriba dice norte, al lado dice una L que es leste, y acá encima de su firma y en la tierra hay otra crucecita y un número 10. Yo intenté escribir las cosas igualitas como estaban, un número 10. Te voy a explicar todo esto enseguida. Aquí abajo estamos viendo dos grupos de cruces. Fueron los dos lugares donde ellos enterraron compañeros de ellos que pudieron encontrar muertos. Los cadáveres que pudieron encontrar, ellos los enterraron en aquellos dos lugares. Según explica Peterson en sus páginas escritas, y según él comentó, porque él llegó a comentar con dos amigos ya de años allí, habló varias cosas sobre esta historia. Él dice que la fragata batió, chocó
contra un grupo de piedras grandes en una saliente, y las personas que sobrevivieron y cadáveres, la mayoría fueron arrastradas hacia playas de arena, contrario a lo que mi compañero me explica allá en Florianópolis, quien me dio toda esta información, con quien conversé muchísimo. Ellos fueron buscando este tesoro muchísimas veces, pero no lo encontraron. Los que me dieron la información a mí son ya señores bien de edad. El lugar que ellos dan como impacto de ese navío está errado, no es allí donde ellos dicen, porque el lugar que ellos dan como impacto es una ensenada profunda, pero no tiene arena, no tiene playa, no hay playa ahí. El lugar de impacto es este que yo estoy mostrando aquí, y lo descubrí después de 2 meses de trabajo. Ven que hay dos lugares donde hay cementerios, ¿verdad? Cementerios que hoy no existen, eso no existe nada. Las crucecitas que pusieron hoy de madera se perdieron a los 2 años tal vez. Hay dos grupos de cruces y 2 grupos de piedras. Y él dice, batió, chocó, encalló contra un grupo de piedras grandes. En el extremo más norte, más a la derecha, es un saliente y hay piedras. Y más abajo, en el otro cementerio, hay un saliente y hay piedras, ¿verdad? Pero donde se ubica, donde las personas ubican este impacto, es más arriba, en una ensenada que está después de aquella punta que se ve aquí. Más arriba, allá es donde ellos dicen que golpeó, que se encalló el barco. Dicen los que hoy buscan todavía este tesoro, ¿verdad? Mas no fue allá. Yo descubrí que ese barco, esa fragata, golpeó y encalló en el segundo grupo de cruces, en el que está más abajo. Hay una punta, hay un saliente allí y hay un grupo de piedras. Ahí impactó el navío. Los habitantes de allá, aquellos compañeros que me dieron esta información, ellos afirmaban que él tenía que estar un poco equivocado, porque en aquella ensenada que está allá donde ellos dicen que el barco encalló, ellos dicen que tiene que haber sido allá porque por muchos años, décadas y décadas, muchas décadas, existieron pedazos de un barco afuera en lo seco, encima de las piedras, pedazos de un navío, pedazos de mástil, pedazos de... Pero no fue allá donde impactó. Voy a explicar por qué ahorita. Continúa escribiendo Peterson que la carga del oro para los sobrevivientes, que eran 6, Ensenada La Carabela, pesada, y por esta razón, y bajo fuertes vientos y garoas, aquí se llama garoa fuerte, que es norte fuerte, llovizna fuerte con viento y frío, y una niebla que solo los que conocemos aquel lugar sabemos que es así, una niebla fría que no deja ver nada. Bien, era muy grande, mucha carga, demasiada carga, y ellos se caían constantemente y se golpeaban, de manera que decidieron esconder 10 de aquellas bolsas y cargar solamente con una, y escogen un lugar encima del acantilado, un lugar que no debía perderse aquella marca, aquel lugar, y buscando, ellos encuentran un orificio, una grieta, una pillera en la piedra, y con una cuerda fina que ellos traían, ellos amarran aquellas bolsas, una cuerda que no era muy gruesa, no era una cuerda muy gruesa de barco, una cuerda más bien un poco fina, amarran las bolsas y las bajan por aquella pillera para esconderla, y aquel hueco era bien profundo, de manera que la bolsa no llegó al final de aquel hueco en la piedra hacia abajo. Ellos amarran la cuerda a una piedra que hallaron por allí, a un pedazo de laja, porque la abertura que había encima era una abertura pequeña que no cabía un hombre, una pequeña abertura. Ellos amarran el extremo del pedazo aquel de cuerda a aquella piedra, le dan 2 o 3 vueltas,
la amarran y esa piedra la colocan encima de aquella pillera, de aquel hueco, y allí quedan las 10 bolsas colgando en aquel vacío que ellos no sabían qué era. Yo hoy sé que era una caverna, porque yo trabajé allí bastante buscando aquello. Bien, con aquella única bolsa ellos continúan su andanza, aquellos 6 sobrevivientes, para intentar llegar a la bahía norte de Florianópolis. Hoy Florianópolis, ¿verdad? Antes no se llamaba Florianópolis, antes se llamaba Nuestra Señora del Destierro. Sin explicaciones por parte de Peterson, lo que es un misterio para todos los que conocemos este secreto. Solamente llegaron 2 personas de aquellos 6 a su destino final, aquella bahía norte, a un poblado pequeño y antiguo de pescadores que había allá. Allá llegaron ellos 2, solamente 2 personas. ¿Qué sucedió con los otros 4? Él no explicó en ningún momento nada de esto. Estando ellos en la villa de Nuestra Señora del Destierro, no sé la historia que pudieron contar allí, pero pasaron desapercibidos y consiguieron estar allí por algún tiempo, más o menos 1 año, al cabo del cual estos 2 compañeros emprenden aquel viaje hacia el lugar donde habían dejado las bolsas, las 10 bolsas, ¿verdad? Más una que dejaron allá en las arenas de una playa. Él explica que aquella una bolsa que dejaron allá solita es porque era más fácil de recuperarla saliendo por aquella ría, que no es una ría, pero bueno, él explica esto, que iba a ser bien más fácil para ellos recuperar aquella primera bolsa, por eso la dejaron allá. Pero por alguna razón ellos fueron directo hacia aquel paredón de piedra, aquel desfiladero altísimo que hay allá, en busca de las 10 bolsas que dejaron en aquel hueco. Después de estar allí 2 días buscando aquellas bolsas sin hallar nada, y en medio de toda aquella confusión que debieron armar entre ellos 2 allí, ellos pelearon, tuvieron una pelea muy fuerte, y uno de los 2, cuyo nombre Peterson no escribe, no menciona, resultó herido. O sea, él consiguió herir al otro con un cuchillo, quien murió minutos después. O sea, él mató a su compañero en aquella pelea, en aquella discusión, porque no encontraban las bolsas, porque no encontraron las 10 bolsas. Según cuenta Peterson, él le dio santa sepultura a su compañero y se retiró rumbo a la playa, a la arena donde habían dejado aquella bolsa solitaria, bolsa que también no encontró. Él no consiguió encontrar aquel arbolito que marcaba el lugar donde ellos habían enterrado aquella bolsa. Detrás de las arenas de la playa, cuando comenzaba el monte, ahí en los primeros árboles del monte, ellos enterraron aquella bolsa solitaria, y un árbol curioso marcaba aquel lugar. No sé de qué árbol él podía hablar, mas él no halló aquel árbol, él no halló aquella bolsa, también no. El antiguo pirata Peterson no volvió más a la piratería. Él sabía que su fortuna estaba en aquella isla, no necesitaba más que encontrar aquello, de manera que allí se quedó en aquel pequeño poblado de pescadores, y muchas fueron las búsquedas que él realizó sin encontrar nunca nada. Allí permaneció Peterson, y al final de sus días, en su vejez, él le contó la verdad a un par de amigos de copas de bar. Le contó esta historia, quién era él en realidad, y todo lo que había sucedido y por lo que él había pasado en su vida. Murió Peterson a la edad de unos 80 años aproximadamente, sin encontrar su fortuna, y después de su muerte fueron encontrados el plano y todas las hojas que él había escrito a puño y letra él mismo
narrando todo lo sucedido. Una familia de Florianópolis quedó con aquella información y pasó de generación en generación, y hoy en día aquella familia, solamente un señor que tiene unos 70 o 80 años ya, es el único que se interesó ya de los descendientes de aquella familia. Este fue el último que intentó encontrar este tesoro. No creo que continúe buscándolo, ya está un poco viejo. Me pasó toda esta información para mí. Yo intenté hallarlo y encontré pistas, encontré algunas cosas que aquí voy a dar a conocer. Yo tengo permiso de él para hablar de todo esto aquí, siempre y cuando no mencione su nombre. Muy bien, queridos y queridas, esto ha sido todo por hoy en el primer capítulo de El Tesoro en la Ensenada Carabela. Mi nombre es Rubén Escobar, explorador internacional. He viajado y trabajado a través de 8 países de exploración de yacimientos metálicos y no metálicos, la búsqueda de tesoros y fortunas perdidas sobre suelo firme, dentro de cavernas y bajo las profundidades del Mar Caribe, el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Si a usted le gustan todas estas cosas, sígame aquí en mi canal Tesoros e Historias. Este es su canal, el canal de las historias narradas al pie de la letra, con todas las explicaciones, para que usted las use como una de las más de 2000 rutas hacia un tesoro.